El silencio. Eso fue lo primero que noté después de que Elena se fuera. No el silencio de la paz, sino uno denso, pesado, que se pegaba a las paredes y ahogaba los recuerdos. Cada rincón de esta casa, la que construimos juntos ladrillo a ladrillo, ahora era un eco de su ausencia. El olor a café por la mañana, su risa resonando en el pasillo, el calor de su mano en la mía mientras veíamos llover por la ventana. Todo se había desvanecido, dejando un vacío que me consumía por dentro. Espero que esta historia os atrape tanto como a mí me desgarró vivirla. No olvidéis suscribiros y contarme desde qué ciudad me estáis escuchando. A veces, saber que alguien al otro lado del mundo te escucha, te hace sentir menos solo. Llevaba 2 meses viudo. 2 meses en los que los días se mezclaban en una neblina gris de tristeza y confusión. Mis hijos Sofía y Mateo habían intentado ayudar. Mateo el menor, me llamaba cada día, su voz siempre teñida de una preocupación genuina. Sofía la mayor, venía a casa a menudo, trayendo comida que yo apenas probaba y ordenando cosas que yo prefería dejar tal y como Elena las había dejado. Ella siempre fue la más práctica, la más resuelta. O al menos, eso creía yo. Aquella tarde de martes, el cielo plomizo de Madrid amenazaba con una tormenta que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Sofía llegó sin avisar como solía hacer últimamente. Entró con una ráfaga de aire frío y el aroma de un perfume caro que no encajaba con el olor a cera y a libros viejos de mi casa. Me dio un beso en la mejilla, un beso rápido casi administrativo. Sus ojos, del mismo color avellana que los de su madre, me escanearon de arriba abajo. «Papá, tienes mala cara», dijo, dejando su bolso de diseño sobre la mesa del recibidor. «No estás comiéndote los guisos que te traigo, ¿verdad? Estás cada vez más delgado». Su tono era de reproche, no de preocupación. Sentí un nudo en la garganta. No era hambre lo que sentía, era una pena tan profunda que me había robado el apetito y las ganas de vivir. Pero no se lo dije. Con Sofía, las emociones siempre habían sido un terreno pantanoso. Se paseó por el salón, pasando un dedo por el lomo de un libro, por el marco de una foto de nuestra boda. Sus movimientos eran los de alguien que inspecciona una propiedad, no los de una hija que visita el hogar de su infancia. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al jardín, el jardín que Elena había cuidado con tanto esmero. Las rosas de mi mujer, ahora descuidadas, empezaban a marchitarse. «Esta casa es demasiado grande para ti solo, papá», soltó de repente, sin mirarme. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de una intención que se me heló en la sangre. No era una sugerencia casual, era el primer movimiento de una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Me quedé quieto, aferrado a los brazos de mi viejo sillón, el sillón de Elena. Me aclaré la garganta antes de responder. «Es mi casa, Sofía, es vuestra casa. Aquí crecisteis». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Ella se giró por fin, y en su mirada vi una determinación fría, una que nunca antes le había visto. Era la mirada de una extraña. «Era nuestra casa», corrigió, con una calma que me aterrorizó. «Ahora es un lugar lleno de recuerdos tristes y de facturas de mantenimiento que no puedes permitirte. He estado pensando mucho en esto, en tu futuro, en nuestro futuro». Hizo una pausa, como una actriz esperando la reacción del público. La mesa quedó en silencio, un silencio tenso, a punto de romperse. Yo no entendía a dónde quería llegar. Mi futuro estaba enterrado con su madre. Lo único que me quedaba era ese presente anclado en las paredes que nos habían visto amarnos, discutir, criar a nuestros hijos y despedirnos. La casa no era un inmueble, era el último trozo de Elena que me quedaba. Fue entonces cuando pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «He encontrado un sitio para ti. Una residencia. Muy bonita, con jardines, actividades. Estarás bien atendido, papá. No tendrás que preocuparte por nada». Lo dijo con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Cada palabra era un martillazo en el pecho. Me levanté del sillón, el cuerpo me temblaba de una rabia sorda. «¿Una residencia? ¿Me estás echando de mi propia casa, Sofía? ¿Es eso?» La incredulidad luchaba contra la certeza que crecía en mi interior. Esto no era por mi bien, esto era por otra cosa, algo oscuro y feo que empezaba a asomar. Ella no se inmutó, su calma era su arma más afilada. «No lo veas así, es una transición lógica. La casa, según el testamento de mamá, me pertenece. Ella quería que yo me hiciera cargo, que mantuviera el patrimonio familiar unido. Tú tienes el usufructo vitalicio, claro, pero seamos realistas, no estás en condiciones de vivir aquí solo». La palabra testamento me golpeó como una bofetada. Elena y yo habíamos hablado de ello, sí, pero siempre de forma vaga. Confiábamos el uno en el otro.
La idea de que ella hubiera dejado la casa solo a Sofía, despojándome a mí, su marido durante 40 años, era inconcebible. Un veneno helado recorrió mis venas. Eso es mentira, susurré, más para mí que para ella. Tu madre nunca haría eso. Ella nunca me dejaría desprotegido. Mi mente se negaba a aceptarlo. Elena me amaba. Elena no me haría esto. ¿O sí? Los secretos familiares a veces son los más profundos. Sofía suspiró, un suspiro de falsa paciencia. Papá, sé que es duro, pero mamá era una mujer práctica. Sabía que yo sabría gestionar mejor el patrimonio. Mateo es un soñador, siempre con la cabeza en las nubes. Y tú estás sumido en la pena. Es lo mejor para todos. Sacó de su bolso una carpeta de cuero. La dejó sobre la mesa con un golpe seco. Aquí tengo una copia del testamento. Puedes leerlo si quieres. No me moví. Mirar esos papeles sería como profanar la memoria de mi mujer. Como aceptar que la persona con la que había compartido mi vida me había traicionado en su último acto de voluntad. Pero una duda terrible como una semilla maligna, ya había sido plantada en mi corazón. ¿Y si era verdad? En ese momento, la puerta se abrió y entró Mateo. Su rostro se iluminó al verme, pero su sonrisa se desvaneció al ver la tensión en el ambiente, la carpeta sobre la mesa y la expresión gélida de su hermana. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, su voz cargada de una aprensión inmediata. Sofía se cruzó de brazos. Le estoy explicando a papá la nueva situación. La casa ahora es mía, y he decidido que lo mejor para él es que se mude a un lugar más adecuado a sus necesidades. Lo dijo con una frialdad que hizo que a Mateo se le desencajara la mandíbula. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca?, exclamó Mateo, acercándose a mí, poniendo una mano protectora en mi hombro. Es su casa. Es la casa de mamá. No puedes echarle. ¿Qué clase de monstruo eres? La discusión subió de tono al instante. Las voces se convirtieron en gritos que rebotaban en las paredes cargadas de recuerdos felices. Soy la única que piensa con la cabeza, gritó Sofía, su rostro enrojecido por la ira. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, mientras vosotros dos os ahogáis en sentimentalismos. La casa es mía, lo dice el testamento. La palabra volvía a aparecer, como un arma. Mateo me miró, sus ojos buscando una respuesta, una negación. Yo solo pude encogerme de hombros, sintiéndome un extraño en mi propio hogar. Me sentía desnudo, vulnerable. La mujer que había criado, la niña a la que le había enseñado a andar en bicicleta, me estaba despojando de todo, usando la memoria de su madre como escudo. No me lo creo, Sofía, dijo Mateo, su voz temblando de rabia contenida. No creo que mamá hiciera algo así. Quiero ver ese testamento. Quiero hablar con Ricardo, el abogado de la familia. La mención de Ricardo pareció hacer titubear a Sofía por un instante, solo un instante. Ricardo no tiene nada que decir, está todo claro, respondió ella, recuperando la compostura. Y no tienes que creerme, la decisión está tomada. He organizado la mudanza para la próxima semana. Te he hecho una maleta con lo imprescindible, papá. Lo demás, ya veremos qué hacemos con ello. Señaló una maleta de viaje que no había visto, abandonada junto a la puerta. La imagen de esa maleta, mi ropa, mis cosas, empaquetadas sin mi permiso, fue la gota que colmó el vaso. Una furia que no sabía que poseía me invadió. ¡Fuera!, grité señalando la puerta. ¡Fuera de mi casa ahora mismo! No tienes ningún derecho. Sofía soltó una risa amarga, una risa que no tenía nada de alegría. ¿Tu casa? Papá, no te enteras. Ya no es tu casa, es mía. Y si no te vas por las buenas. Dejó la amenaza en el aire, más potente que cualquier insulto. El conflicto había escalado a un punto de no retorno. La traición era ya un hecho consumado. Te vas a arrepentir de esto, Sofía, le advirtió Mateo, su voz un susurro gélido. Te juro que te vas a arrepentir. Ella simplemente se encogió de hombros, como si las palabras de su hermano fueran el zumbido de un insecto molesto. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir se giró y me miró directamente a los ojos. No había ni rastro de amor ni de piedad. Solo había una ambición de hielo. Tienes hasta mañana por la mañana para irte. He cambiado la cerradura. Un cerrajero vendrá en 1 hora. Será mejor que estés fuera para entonces. No me obligues a llamar a la policía. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un disparo en el corazón de nuestra familia. Mateo me abrazó, intentando consolarme, pero yo estaba en shock. Me había echado. Mi propia hija me había echado a la calle. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme, el mundo girando a mi alrededor. La herencia, el dinero, habían convertido a mi hija en una desconocida.
Mateo intentaba decir algo, buscar soluciones, pero yo no le oía. Solo podía pensar en las palabras de Sofía, en su certeza. ¿Era posible que Elena me hubiera hecho esto? La duda era una tortura. En mi momento de mayor debilidad, cuando más la necesitaba, la memoria de mi mujer se había convertido en un arma en mi contra. Fue entonces, en medio del caos y la desesperación, cuando mi móvil empezó a sonar. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Era Ricardo, el abogado de la familia, el hombre que había redactado el testamento de Elena. Con manos temblorosas contesté. Carlos, soy Ricardo, dijo su voz, grave y urgente al otro lado de la línea. Escúchame con atención, me ha llamado Sofía. Me ha contado una versión de los hechos que no me cuadra en absoluto. Por favor, no hagas nada, no te muevas de la casa, no firmes ningún papel. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación detuvo mi mundo en seco. Hay algo que Sofía no sabe. Hay una cláusula en el testamento de tu mujer, una cláusula secreta que lo cambia absolutamente todo. De acuerdo, aquí tienes el guión narrativo completo para el acto 2, continuando la historia y siguiendo todas tus especificaciones. Asterisco, asterisco, asterisco. Las palabras de Ricardo resonaron en el salón como un trueno lejano, una promesa de tormenta o de salvación, no estaba seguro de cuál. Una cláusula secreta que lo cambia absolutamente todo. La frase se repetía en mi mente, un mantra desesperado contra el pánico que me atenazaba el pecho. Mateo me sujetaba por los hombros, su rostro a centímetros del mío, sus ojos buscando en los míos una explicación que yo no tenía. Papá, ¿qué ha dicho? ¿Qué es eso de una cláusula?, preguntó, su voz un susurro ronco. Yo negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. El shock me había dejado mudo. La esperanza era una emoción tan extraña y olvidada que casi dolía. ¿Era posible que Elena desde la tumba estuviera a punto de defenderme? No lo sé, hijo. No sé nada, conseguí decir finalmente. Miré a mi alrededor, a las paredes que me habían visto reír y llorar, y por primera vez en horas sentí que no todo estaba perdido. La amenaza de Sofía, el cerrajero, la maleta junto a la puerta, todo pareció desvanecerse ante la posibilidad de un último secreto guardado por mi mujer. Ricardo me dijo por teléfono que venía de camino, que por nada del mundo abandonara la casa. Gana tiempo, Carlos. No dejes que el cerrajero toque esa puerta. Elena fue muy específica en sus instrucciones. Sus instrucciones. La idea de que Elena hubiera planeado algo así, con tanta premeditación, me llenaba de una mezcla de asombro y un renovado dolor. ¿Qué estabas pensando, amor mío? La siguiente media hora fue la más larga de mi vida. Mateo y yo nos sentamos en el salón, en un silencio tenso, escuchando cada coche que pasaba por la calle, cada ruido en la escalera. El timbre sonó 2 veces. La primera vez, se nos heló la sangre. Mateo se asomó por la mirilla. ¿Es él?, susurró. El cerrajero. Le dije que no abriera, que esperara. El hombre llamó un par de veces y, finalmente, se fue. Sofía le habría dicho que esperara su llamada. La segunda vez que sonó el timbre, la figura tras la mirilla era la de Ricardo. Abrimos la puerta, y entró con la urgencia de un médico en una emergencia. Era un hombre mayor, amigo de la familia desde hacía más de 30 años. Sus ojos cansados reflejaban la gravedad de la situación. No hubo saludos formales. Dejó su maletín de cuero sobre la mesa del comedor, la misma sobre la que Sofía había dejado su carpeta de la traición. «Sofía me ha llamado», dijo Ricardo sin preámbulos. «Está furiosa. Me ha acusado de ocultarle información, de conspirar en su contra. No entiende que solo estoy cumpliendo con mi deber como albacea de su madre». Se sentó, juntando las manos sobre la mesa. Su calma profesional era un bálsamo en medio de nuestro caos. «Ricardo, por favor, dinos qué está pasando», suplicó Mateo. «¿Qué es esa cláusula? ¿Por qué no sabíamos nada?» Ricardo nos miró a ambos, su expresión suavizándose con una pizca de compasión. Porque Elena no quería que se supiera, a menos que fuera estrictamente necesario. Ella temía que algo así pudiera pasar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Elena había previsto la codicia de su propia hija? La idea era tan monstruosa que mi mente se resistía a aceptarla. Elena adoraba a Sofía. Siempre la había visto como su reflejo o su sucesora. Ricardo abrió su maletín y sacó una copia del testamento. Era un fajo de papeles grueso, lleno de jerga legal que nunca había entendido del todo. El testamento que Sofía os ha mostrado es correcto, pero está incompleto. Hay un anexo, el anexo B, que solo yo poseo, y que solo podía revelar bajo unas circunstancias muy concretas. Hizo una pausa creando un suspense insoportable.
La principal circunstancia era cualquier intento de despojarte a ti, Carlos, de tu hogar. Mi corazón dio un vuelco. No era una fantasía, era real. Elena me había protegido. Pero la historia no era tan sencilla. Nunca lo es cuando hay dinero y secretos familiares de por medio. Sin embargo, continuó Ricardo, y esa palabra me devolvió de golpe a la ansiedad. El anexo no se activa automáticamente. Elena dejó una condición más. Una especie de prueba final. Nos miró, y supe que lo que venía a continuación era crucial. En una carta que me dejó, especificó que para que el anexo B entrara en vigor, tú, Carlos, debías encontrar primero otra carta. Una que te dejó a ti. La confusión volvió a apoderarse de mí. ¿Una carta? ¿Dónde? Nunca me dijo nada. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, repasando los últimos meses de vida de Elena, sus últimas conversaciones. ¿Hubo alguna pista, alguna palabra clave que pasé por alto, ahogado en mi propia pena? No lo sé, Carlos. Esa es la prueba, dijo Ricardo con gentileza. Ella confiaba en que tú sabrías dónde buscar. Dijo que era un lugar que solo vosotros dos conoceríais. Un lugar que simbolizara vuestro pacto. La mesa quedó en silencio. Un pacto. 40 años de matrimonio estaban llenos de pactos, de secretos, de lugares compartidos. ¿A cuál se refería? De repente la puerta principal empezó a sonar con golpes secos y furiosos. Era Sofía. Papá, sé que estás ahí. Abre la puerta ahora mismo. He traído al cerrajero de vuelta y esta vez no me iré. Estás cometiendo un allanamiento de morada en mi propiedad. Su voz, distorsionada por la madera, sonaba histérica, desquiciada. Mateo se puso pálido. ¿Qué hacemos? Ricardo se mantuvo sereno. Buscar. Tenéis que encontrar esa carta. Yo me encargo de Sofía. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero no la abrió. Habló a través de ella, con una voz firme y autoritaria. Sofía, soy Ricardo Armengol. Te aconsejo que te calmes y dejes de golpear la puerta. Estás a punto de cometer un error que te costará muy caro. Estamos en medio de un procedimiento legal relacionado con el testamento de tu madre. Vuelve en 1 hora. Si no lo haces, llamaré a la policía y te denunciaré por acoso. Hubo un silencio al otro lado, y luego el sonido de unos tacones alejándose a toda prisa por el pasillo. Sofía se había retirado, pero sabíamos que era solo una tregua. 1 hora, dije, sintiendo el sudor frío en mi frente. Tenemos 1 hora para encontrar una carta de la que no sabía nada en un lugar que no recuerdo. La tarea parecía imposible. Mateo, sin embargo, me tomó del brazo. Papá, piensa. Mamá era metódica pero también sentimental. ¿Dónde guardaba las cosas importantes? Las de verdad, no las del banco. Y entonces, supe dónde estaba. Fue como un relámpago. No era un lugar físico, no era una caja fuerte, ni un cajón secreto. Era un objeto. Nuestro álbum de bodas. El viejo álbum de tapas de terciopelo granate que guardábamos en la estantería más alta del dormitorio, lejos de miradas curiosas. Nuestro pacto no fue ante un altar, fue la promesa silenciosa que nos hicimos esa noche. Estar siempre el uno para el otro, por encima de todo. Corrimos al dormitorio. El corazón me martilleaba en las sienes. El olor de Elena todavía impregnaba la habitación. Su perfume, su esencia. Me subí a una silla, con Mateo sujetándome, y bajé el pesado álbum. Estaba cubierto de polvo. Hacía años que no lo abríamos. Lo puse sobre la cama, y con manos temblorosas, lo abrí. Allí, entre la foto de nuestro primer baile y una en la que cortábamos el pastel, había un sobre amarillo, abultado. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía elegante y familiar de Elena. Sentí que las piernas me fallaban. Mateo me ayudó a sentarme en la cama. La presencia de mi mujer era tan fuerte en ese momento que casi podía sentir su mano en mi hombro, dándome fuerzas. Con el sobre en la mano, volvimos al salón. Ricardo seguía allí, esperando pacientemente. Le entregué la carta sin abrirla. ¿Es esta?, dije, con la voz quebrada. Él asintió, su rostro grave. Tomó el sobre y con mucho cuidado lo abrió. Dentro no solo había una carta, sino también una pequeña llave antigua. Ricardo leyó la carta para sí mismo primero. Sus cejas se alzaron. Luego carraspeó y nos miró. Esto es increíble. Elena era una mujer extraordinaria. Y entonces nos leyó en voz alta las palabras de mi esposa. Eran palabras de amor, de despedida, pero también de una astucia que nunca le había conocido. En la carta Elena me explicaba que siempre había sentido una veta de ambición desmedida en Sofía, una frialdad que le preocupaba. Esperaba equivocarse, pero por si acaso, había diseñado un plan. La llave, explicaba la carta, abría una caja de seguridad en un banco del centro, una caja que solo yo,
con esa llave y mi documento de identidad, podía abrir. Dentro de esa caja estaba el anexo B original y firmado, junto con otro documento. Fue entonces cuando Ricardo nos explicó la naturaleza exacta de la cláusula. El testamento principal, el que Sofía conocía, era real, le legaba la casa. Pero el anexo B, que lo invalidaba, era una salvaguarda. Decía, textualmente, que la herencia completa de Sofía, incluyendo la casa y su parte del dinero, estaba condicionada a que demostrara cuidar de mí y respetar mi derecho a vivir en mi hogar hasta el último de mis días. Cualquier acto hostil, como intentar echarme o vendérsela sin mi consentimiento, anularía su herencia de forma inmediata y permanente. Pero eso no era todo. Lo que de verdad lo cambiaba todo era el destino de esa herencia anulada. No se repartiría entre los demás. No pasaría a Mateo. Según la voluntad de Elena, si Sofía incumplía la condición, la totalidad de su parte sería donada a una organización benéfica para el cuidado de ancianos desamparados. Mi mujer había dejado a su hija una elección, ser una hija o no ser nada. Vaya giro de los acontecimientos, ¿verdad? Si estáis tan en shock como yo lo estaba en ese momento, suscribíos al canal y decidme en los comentarios qué pensáis de la decisión de Elena. ¿Fue un acto de justicia o una madre llevando su desconfianza demasiado lejos? Me encantaría leer vuestras opiniones mientras seguimos desentrañando este lío familiar. La revelación nos dejó sin aliento. Mateo soltó una risa nerviosa, incrédula. Mamá era una genio, dijo, pasando una mano por su pelo. Yo estaba demasiado abrumado para hablar. Elena, mi dulce y tranquila Elena, había orquestado todo aquello. Me había protegido de una forma que iba más allá de la vida y la muerte. Justo en ese instante el timbre volvió a sonar. Era Sofía, puntual como un verdugo. Ricardo abrió la puerta. Ella entró, con el rostro desencajado por la rabia, seguida por un hombre que supuse era su propio abogado. Un tipo joven con un traje caro y una expresión arrogante. Se acabó el tiempo, Ricardo, espetó Sofía. O mi padre se va por las buenas, o mi abogado llamará a la policía para que lo desalojen. Tengo el testamento. La casa es mía. Su abogado asintió, con una sonrisa de suficiencia. Ricardo no se inmutó. Levantó la carta de Elena y la pequeña llave. Me temo que te equivocas, Sofía. Tu madre dejó instrucciones muy claras. Con una calma devastadora, le explicó la existencia del anexo B, la condición y las consecuencias de sus actos. Le leyó el párrafo clave, el que la despojaba de todo por haber intentado echarme a la calle. La cara de Sofía pasó del rojo de la furia al blanco de la incredulidad. Miró a su abogado, que ahora parecía mucho menos seguro de sí mismo. Eso es imposible. Es una falsificación. Mi madre nunca haría eso, gritó su voz rompiéndose. Lo hizo, dije yo encontrando mi voz por fin, y dejó la prueba en una caja de seguridad. Mañana a primera hora iremos al banco, Ricardo y yo, y entonces Sofía, todo habrá terminado. La derrota se dibujó en su rostro. Era una máscara de odio y desesperación. La codicia la había cegado, y ahora lo había perdido todo. Se fue sin decir una palabra más, arrastrando a su desconcertado abogado. El portazo que dio hizo temblar los cristales. Por un momento un silencio de alivio llenó la casa. Lo habíamos conseguido. Mateo me abrazó con fuerza. Se ha hecho justicia, papá. Mamá lo arregló todo. Lloré. Lloré de pena, de alivio, de amor por la mujer que incluso después de muerta seguía cuidando de mí. Aquella noche, por primera vez en meses, sentí una brizna de paz. Ricardo se fue, prometiendo recogerme por la mañana para ir al banco y ejecutar la voluntad final de Elena. Mateo se ofreció a quedarse a dormir. Su apoyo había sido mi ancla en la tormenta. Preparó una cena ligera, hablamos del futuro, de cómo reorganizaríamos nuestras vidas. Parecía el hijo perfecto, preocupado y cariñoso. Me aseguró que todo iría bien, que ahora podríamos estar tranquilos. Me fui a la cama sintiéndome agotado pero extrañamente ligero. La pesadilla parecía haber terminado. Sin embargo, en mitad de la noche me desperté con sed. Caminé descalzo por el pasillo oscuro, guiado por la tenue luz que se filtraba desde la cocina. Al acercarme, oí la voz de Mateo. Hablaba en susurros como si no quisiera que nadie le oyera. Me detuve justo antes de entrar en la cocina, oculto en la penumbra del pasillo. El corazón me empezó a latir con una fuerza sorda y premonitoria. No era una llamada a su novia, ni a un amigo. El tono era conspirador, urgente. Y entonces, escuché con claridad las palabras que me helaron la sangre y me rompieron el alma en 1000 pedazos. Sí, Sofía, susurraba Mateo a su teléfono. No, no te preocupes. Él tiene la carta y la llave, pero no lo tiene todo. Hay una forma de darle la vuelta a esto.
Mamá cometió un error en su plan. Un pequeño detalle que podemos usar. Confía en mí. Papá no sospecha nada. Lo tengo justo donde lo quiero. De acuerdo. Aquí tienes el guión narrativo completo para el acto 3, continuando la historia, y siguiendo todas tus especificaciones. Asterisco, asterisco, asterisco. El frío del suelo de la cocina se me metió por los pies y me subió por la espalda hasta anidarse en la nuca. Me quedé inmóvil en la penumbra del pasillo, escuchando la voz de mi hijo, el que minutos antes me había abrazado con una ternura que ahora se revelaba como una farsa. Cada palabra suya era una puñalada en la herida aún abierta que había dejado la traición de Sofía. Pero esto era peor, 1000 veces peor. La traición de un enemigo duele, pero la de quien creías tu aliado te destruye. Lo tengo justo donde lo quiero. Esa frase retumbaba en mi cabeza, borrando 40 años de recuerdos y de amor paternal. Retrocedí en silencio, paso a paso, con el corazón en un puño. Volví a mi habitación y me metí en la cama, pero el sueño era ya un país extranjero al que no tenía avisado. Me quedé mirando el techo, mientras la noche se hacía eterna. El hombre que dormía en la habitación de al lado, mi hijo mi Mateo, era un desconocido. Un conspirador. Y yo, su presa. La pena que me había consumido durante meses se transformó en algo nuevo, algo afilado y gélido. Una rabia lúcida. La tristeza te paraliza. Pero la ira te obliga a moverte. Y yo iba a moverme. Ya no era una víctima. Era un jugador en una partida que no sabía que existía, y acababa de descubrir que mis dos oponentes llevaban mis mismos apellidos. A la mañana siguiente, cuando Mateo entró en mi cuarto con una taza de café, su sonrisa era la misma de siempre, preocupada, afectuosa. Pero yo ya no veía a mi hijo. Veía una máscara. Buenos días, papá. ¿Has descansado? Hoy es un día importante. Le di las gracias. Cogí la taza con una mano que me temblaba ligeramente y le sostuve la mirada. Quería que viera algo en mis ojos, un cambio, una advertencia. Pero él no vio nada. O no quiso ver. Estaba demasiado seguro de su papel, demasiado confiado en mi ceguera. El viaje al banco con Ricardo fue una tortura. Mateo insistió en acompañarnos. Para darte apoyo moral, papá. Cada palabra de aliento, cada palmada en la espalda, era un acto de una hipocresía nauseabunda. Yo asentía, forzaba una sonrisa y observaba. Observaba sus gestos, la forma en que miraba a Ricardo, como si estuviera calculando algo. Se me partió el alma al darme cuenta de que el muchacho sensible y soñador que yo había criado ya no existía. En su lugar había un estratega frío, un cómplice de su hermana. En la sucursal del banco, un empleado nos guió a una sala privada, austera y silenciosa. Trajo la caja de seguridad de Elena, era de metal, pesada y fría al tacto. Usé la pequeña llave que habíamos encontrado en el sobre. Giró con un clic satisfactoriente. Dentro, tal y como Ricardo había predicho, había un sobre grande y sellado con el membrete del despacho de abogados. Era el anexo B. Pero había algo más. Un fajo de documentos sujetos con una goma elástica. Eran extractos bancarios, recibos, cartas de una gestoría. No entendí qué eran, pero Mateo, al verlos, tensó la mandíbula por una fracción de segundo. Fue un gesto casi imperceptible, pero en mi nuevo estado de alerta, lo vi con una claridad meridiana. Él sabía lo que eran esos papeles. Ricardo tomó el anexo B y lo leyó con solemnidad. Todo estaba en orden. La voluntad de Elena era clara e incontestable. La casa era mía, y Sofía por sus actos quedaba oficialmente desheredada. La justicia en teoría se había cumplido. Al salir del banco sentí el sol en la cara, pero no me trajo ningún calor. La victoria era amarga, porque sabía que la guerra no había terminado. De hecho, la verdadera batalla estaba a punto de empezar. Decidí que no podía esperar más. Dejé a Ricardo en la puerta de su despacho, agradeciéndole todo, y le pedí a Mateo que me llevara a casa. Durante el trayecto, el silencio en el coche era denso, cargado de todo lo que no se decía. Cuando entramos en el salón, no me senté. Me quedé de pie en el centro, mirándole fijamente. Él evitaba mi mirada, fingiendo ordenar unos papeles sobre la mesa. Anoche te oí, solté, sin rodeos. Mi voz sonó dura, extraña incluso para mí. Mateo se quedó helado, su mano suspendida en el aire. Se giró lentamente, y la máscara de hijo preocupado se resquebrajó, revelando por fin la incertidumbre que había debajo. Te oí hablando con tu hermana. Hablando de mí. De cómo me tenías justo donde querías. Su rostro palideció. Intentó balbucear una excusa, una negación. Papá, no. No es lo que parece. Estabas oyendo mal.
Yo solo intentaba calmarla, pero sus ojos le delataban. La mentira era tan torpe, tan frágil, que sentí lástima por él. No me mientas más, Mateo, grité, y el grito rasgó el silencio de la casa, un sonido lleno de dolor y furia. ¿Qué error cometió vuestra madre? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Habla? Me acerqué a él, y por primera vez en su vida, vi miedo en sus ojos, miedo de mí. En ese preciso instante, como si estuviera planeado, la puerta se abrió y entró Sofía. No parecía sorprendida de encontrar la escena. Su rostro ya no era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que viene a jugar su última carta. Se puso al lado de su hermano, formando un frente común contra mí. La alianza era ahora visible, descarada. Ya que lo preguntas, papá, te lo diremos, dijo Sofía, con una frialdad que helaba la sangre. Mamá era una genio, sí, pero hasta los genios cometen errores. Su plan para protegerme de mi propia codicia era perfecto, salvo por un pequeño detalle que olvidó mencionar. Mateo, envalentonado por la presencia de su hermana, tomó la palabra. Esos papeles que viste en la caja de seguridad, papá, esos eran el error de mamá. Abrió la carpeta que Sofía traía, y sacó una pila de documentos idénticos. Mamá tenía un secreto muy caro. Sentí un nudo en el estómago. Un mal presentimiento que se arrastraba como una serpiente. ¿De qué estáis hablando?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Mamá estaba enferma, dijo Sofía, y la palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No de lo que murió. Tenía otra enfermedad, una que nos ocultó a todos. Era ludópata, papá. Tenía una adicción al juego. La revelación era tan absurda, tan imposible, que solté una risa seca. Mi Elena, una jugadora, era la mujer más prudente y ahorradora que había conocido. Estáis locos, susurré. Inventaréis cualquier cosa. No es ninguna invención, replicó Mateo, empujando los papeles sobre la mesa hacia mí. Durante los últimos 5 años mamá acumuló una deuda enorme. Préstamos privados, acreedores de los que dan miedo. Usó esta casa como aval. Pensó que podría recuperarse, que un último golpe de suerte la salvaría. Pero nunca llegó. Miré los papeles. Eran cartas de abogados, notificaciones de impago, cifras con demasiados ceros. La firma al final de cada página era inconfundiblemente la de Elena. La sangre me hervía de incredulidad y de un dolor nuevo y terrible. Mi mujer, la mujer con la que había compartido mi vida, tenía una vida secreta que yo desconocía por completo. El anexo B es papel mojado, papá, continuó Sofía, saboreando cada palabra. Claro que puedes quedarte en la casa y yo me quedo sin herencia. Pero en cuanto los acreedores se enteren de que mamá ha muerto, ejecutarán la deuda. Y no solo perderás la casa, sino que el nombre de Elena quedará manchado para siempre. La recordarán como una morosa, una adicta, una mentirosa. El chantaje era brutal, diabólico, me estaban poniendo entre la espada y la pared. La elección era horrible. O protegía el honor de mi mujer y lo perdía todo, o aceptaba su trato. ¿Y cuál es vuestro trato?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Sencillo, dijo Sofía con una sonrisa triunfante, tú anulas el anexo B voluntariamente. Vendemos la casa. Con el dinero, pagamos la deuda de mamá en silencio, sin que nadie se entere. Y lo que sobre, el patrimonio familiar que tanto le importaba, lo dividimos en 3 partes iguales. Para ti, para Mateo y para mí. Todos ganamos. Y el secreto de mamá muere con nosotros. La mesa quedó en un silencio sepulcral. Me habían despojado de mi hogar. Habían destrozado la imagen de mi esposa y ahora me ofrecían las migajas de mi propia vida a cambio de mi silencio. Miré a mis hijos, a esos 2 extraños con rostros familiares, y sentí un asco profundo. La herencia no los había corrompido, solo había revelado lo que ya eran. Necesito pensar, dije, sintiéndome repentinamente viejo y cansado. Dejadme solo. Se fueron, satisfechos, creyendo que habían ganado. Me dejaron solo en el salón, rodeado por los fantasmas de una vida que ahora parecía una mentira. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa como un alma en pena, tocando los objetos de Elena, buscando una respuesta, una señal. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Tan ciego estaba de amor, o de rutina? La mujer que yo amaba, la que había ideado un plan tan complejo para protegerme, era la misma que nos había puesto a todos en peligro con sus secretos. La contradicción era insoportable. Abrí su armario, buscando su olor, algo que me la devolviera, aunque fuera por un instante. Pasé la mano por sus vestidos, por sus pañuelos de seda. Fue entonces cuando mis dedos tropezaron con algo duro en el fondo de su cajón de la ropa interior. Debajo de todo, era una pequeña caja de música de madera, una que le había regalado en nuestro 10º aniversario. La abrí.
La melodía era suave, familiar. Pero dentro, bajo el falso fondo de terciopelo rojo donde guardaba un par de pendientes, había algo que no debería estar ahí. No era una carta. No eran más papeles de deudas. Era un pequeño diario de cuero marrón, cerrado con un broche. Mi corazón se detuvo. Elena no escribía diarios. O eso creía yo. Con manos que temblaban sin control, forcé el broche. El diario se abrió por una página marcada con un lazo de seda. Empecé a leer su caligrafía, apretada y nerviosa. No eran reflexiones sobre su día a día. Eran anotaciones, casi confesiones. Y la primera frase que leí, borró de un plumazo la historia de la ludopatía, la deuda, y todo lo que mis hijos me habían contado. La verdad era mucho más oscura, mucho más profunda. Y la frase que leí, escrita con la tinta de mi mujer, me heló el alma y lo cambió todo para siempre. Decía: Ricardo me ha llamado, el tratamiento ya no funciona. El dinero que le di a Mateo para su inversión, se ha perdido para siempre, y ahora los prestamistas le persiguen. No puedo decirle a Carlos que nuestro hijo nos ha arruinado. Tengo que inventar algo que lo explique todo cuando yo no esté. De acuerdo, aquí tienes el guión narrativo completo para el acto 4, continuando y concluyendo la historia según todas tus indicaciones. Asterisco, asterisco, asterisco. El mundo se había detenido. El único sonido en la casa era el latido sordo de mi propio corazón, un tambor fúnebre que marcaba el final de todo lo que creía saber. Sostenía el pequeño diario de Elena en mis manos y su peso era el de una lápida. La historia de la ludopatía, la deuda, el chantaje de mis hijos, todo se había derrumbado, revelando una verdad mucho más cruel, una traición que no venía de uno sino de dos frentes. Y lo peor de todo, una mentira nacida del amor desesperado de mi mujer. Mateo. Mi hijo. El soñador, el sensible, el que me había sostenido mientras lloraba la muerte de su madre. Él era el origen de todo. Él nos había arruinado. Y Elena, en un último y equivocado acto de protección maternal, había tejido una red de mentiras para salvarle, sin darse cuenta de que con ello me estaba arrojando a los lobos, a sus propios hijos. Se me heló el alma al comprender la magnitud de su sacrificio y de su error. La pena que me había ahogado durante meses se evaporó, reemplazada por una claridad glacial. La tristeza te hace ciego, pero la verdad, por dolorosa que sea, te devuelve la vista. Ya no había lugar para las lágrimas. Solo quedaba espacio para la justicia. Mi justicia. Me senté en mi sillón, el de Elena, con el diario en mi regazo, y esperé a que amaneciera. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A primera hora de la mañana, cogí el teléfono y los llamé. Primero a Sofía, luego a Mateo. Mi voz era tranquila, desprovista de emoción. Les dije que había tomado una decisión. Venid a casa. Vamos a firmar los papeles. Acepto vuestro trato. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea, seguido de un alivio mal disimulado. Creían que habían ganado. Creían que su padre roto finalmente se había rendido. Esa era la última carta que me quedaba por jugar. Su arrogancia. Llegaron juntos, como dos generales victoriosos volviendo del frente. Sofía traía una carpeta con documentos preparados por su abogado. Mateo intentó esbozar una sonrisa compasiva, pero sus ojos brillaban con el reflejo de la avaricia. Entraron en el salón y se encontraron conmigo, sentado en mi sillón, con la pequeña caja de música y el diario de su madre sobre la mesa de centro. Papá, me alegro de que hayas entrado en razón, dijo Sofía, con un tono condescendiente que ya no me hería. Es lo mejor para todos. Aquí están los papeles para la renuncia al usufructo y el acuerdo de venta. Una vez que firmes podremos. Sentaos, la interrumpí. Mi voz no fue un grito, sino una orden susurrada, y tuvo el efecto de una bofetada. Se miraron, desconcertados, pero obedecieron. La mesa quedó en silencio, un silencio denso, cargado de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión creciera hasta hacerse casi insoportable. Luego, con un movimiento lento y deliberado, cogí el diario. Antes de firmar nada, dije, mirándolos a los ojos, me gustaría leeros algo. Es de vuestra madre. La confusión en su rostro se tiñó de un pálido temor. Abrí el diario por la página marcada y empecé a leer. Leí las palabras de Elena sobre la llamada de Ricardo, sobre el tratamiento que ya no funcionaba. Luego, leí la frase que lo había cambiado todo, la que había destrozado mi mundo y estaba a punto de destruir el suyo. El dinero que le di a Mateo para su inversión se ha perdido para siempre, y ahora los prestamistas le persiguen. No puedo decirle a Carlos que nuestro hijo nos ha arruinado.
Tengo que inventar algo. Cuando terminé de leer, levanté la vista. El rostro de Sofía era una máscara de incredulidad. Se giró hacia su hermano, que estaba blanco como el papel, con la boca abierta en una mueca de pánico. El soñador, el artista, el niño bueno de la familia, había sido expuesto. «¿Qué es esto, Mateo?», siseó Sofía, su voz temblando de una furia que crecía por segundos. «¿De qué está hablando? ¿Qué inversión?». Mateo intentó negarlo, tartamudeó excusas, pero su rostro era la confesión más elocuente. Yo seguía hablando, implacable. «Vuestra madre no era una ludópata. Era una madre aterrorizada intentando proteger al hijo que la había traicionado. La deuda es real, sí. Pero no es suya. Es tuya, Mateo. Tú cogiste los ahorros de tu madre, le mentiste con un negocio falso, lo perdiste todo, y te endeudaste con gente peligrosa. Y tú, Sofía, estabas tan ciega de ambición que te creíste la mentira que más te convenía, la que te permitía echarme de mi casa y quedarte con todo». La verdad cayó sobre ellos como una avalancha. Sofía se levantó de un salto, sus ojos llameaban. Se abalanzó sobre su hermano, no físicamente, pero sí con una violencia verbal que me estremeció. «Me has utilizado», gritó, y las lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. «Dejaste que yo fuera el monstruo, la hija horrible que echaba a su padre a la calle, mientras tú te escondías detrás de mí. Todo este tiempo, has estado manipulándome, jugando con mi ambición para salvar tu propio pellejo». «No tenía opción», gimió Mateo, encogiéndose en el sofá como un animal acorralado. «Iban a matarme, Sofía. Amenazaron con venir a por papá, a por ti». Mamá lo entendió. Ella solo quería protegernos a todos. «No», grité, y mi voz resonó con la autoridad de 40 años de paternidad traicionada. «Tu madre quería protegerte a ti, y al hacerlo, nos puso a todos en peligro. Su mentira te dio el arma perfecta para chantajearme, para destruir esta familia desde dentro». La pelea se había convertido en un caos de acusaciones, llantos y confesiones desesperadas. La verdad fea y retorcida lo llenaba todo. Finalmente, cuando se quedaron sin gritos, sin fuerzas, me levanté. Cogí los papeles que Sofía había traído y, mirándola directamente a los ojos, los rompí en 2, y luego en 4, y dejé que los pedazos cayeran al suelo como confeti en un funeral. «Se acabó», dije con una calma que los aterró. «No habrá venta, no habrá reparto, no habrá trato». Sofía me miró, desesperada. «Papá, los acreedores, la deuda, perderemos la casa igualmente. Lo perderemos todo». «No», respondí. «Vosotros lo habéis perdido todo. Habéis perdido a vuestra madre 2 veces, una por la enfermedad, y otra por haber profanado su memoria con vuestras mentiras. Y me habéis perdido a mí». Hice una pausa, tomando la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Pagaré la deuda de Mateo. Venderé lo que tenga que vender. Pediré un préstamo si es necesario. No porque él lo merezca, sino para limpiar el nombre de Elena, el único que ha sido honorable en toda esta historia. Lo haré para que esos buitres no se acerquen nunca más a esta familia. Me acerqué a la puerta y la abrí de par en par, y ahora, fuera, los dos. Coged vuestras cosas y marchaos. Esta casa ya no es vuestro hogar. No hasta que entendáis el verdadero valor de la herencia que habéis despreciado. Y no hablo del dinero. Hablo del amor, de la lealtad y del respeto. Esa es la única herencia que vuestra madre quería dejaros, y la habéis quemado hasta los cimientos». Se fueron en silencio, derrotados. Mateo, con la cabeza gacha, un hombre quebrado por su propia debilidad. Sofía con una última mirada en la que ya no había odio, solo un vacío inmenso, el vacío de alguien que lo ha tenido todo y se ha quedado sin nada. El sonido de la puerta al cerrarse no fue un disparo esta vez, fue un punto y final. Me quedé solo en el salón, en medio de los restos del naufragio de mi familia. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio pesado de la ausencia, sino uno limpio, sereno. El silencio de la verdad. Me acerqué al retrato de Elena que presidía la chimenea. La miré a los ojos, a su sonrisa eterna, y por primera vez desde que se fue, sentí que la entendía por completo. Entendí su amor feroz, tan fuerte que la llevó a cometer un error terrible. Entendí su miedo, su desesperación, y en el fondo de mi corazón devastado, la perdoné. La perdoné por su mentira, porque nació del mismo amor que nos había mantenido unidos durante 40 años. Nosotros nos habíamos fallado el uno al otro en el final, cegados por el dolor y los secretos. Pero el amor verdadero, seguía ahí, intacto, por encima de la traición y la muerte. El dinero, me di cuenta en ese momento, es un veneno muy extraño.
No corrompe a la gente, simplemente les da el poder para mostrar la corrupción que ya llevaban dentro. Revela las grietas en los cimientos de una familia, las convierte en abismos insalvables. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de porcelana hecho añicos. Puedes intentar pegar los trozos, pero las cicatrices siempre estarán ahí, recordándote que nunca volverá a ser el mismo. Y a veces, lo único que puedes hacer es barrer los pedazos, y aprender a vivir con el espacio vacío que han dejado. Esta ha sido mi historia, un viaje a través del dolor, la traición y, finalmente, la comprensión. Quizás en vuestras familias también hay secretos, silencios que pesan más que las palabras. Si esta historia os ha tocado de alguna manera, si os ha hecho reflexionar sobre vuestros propios lazos, dejadme un comentario. Vuestras palabras son un bálsamo en esta soledad. Y no olvidéis suscribiros, porque cada familia es un mundo, y todavía quedan muchos mundos por explorar juntos. Gracias por escucharme.